éxodo en mi vida, me hallas, libras de lo que había encontrado en mí. Oh Jehová, la victoria está en ti, tú eres quien pelea por mí. Aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guiaste hacia ti. Aleluya, aleluya. Tú no ves
Ese es el Señor al que servimos y al que amamos y alabamos en esta mañana, iglesia. El Dios que lo ha dado todo por nosotros. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. El que vino a hacer lo que nadie más pudo hacer por nosotros. Él nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha sacado de la oscuridad a la luz. Este es nuestro Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. Cántalo en esta mañana. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo. Majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo. Majestuoso, poderoso, tú eres majestuoso. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, que resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuyo
por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti y vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Tú eres digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Solo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Y digno de entregarte mi corazón, vivo por ti y vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, y Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Yo construiré mi vida en ti, Señor. Ahí estamos seguros, iglesia. En su amor, en su verdad. Dile hoy, construiré. Y construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y
Confiamos en tu amor, Señor, y en tu fidelidad, hoy y siempre. Sabemos que este es nuestro lugar seguro. Sabemos que no seremos movidos, Señor, si depositamos nuestra confianza en ti, en quien tú eres, en tu fidelidad. Así que ayúdanos a hacerlo, Señor, a seguirte día tras día, porque solo tú eres digno y merecedor de ello. Te amamos, Señor. Amén. Bendiciones, familia. Damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos da y la bendición que tenemos de llegar a ustedes esta semana por este medio. Eric Burgos es mi nombre, otra vez de aquí, de la iglesia The Grove en español. Es increíble pensar que hace una semana estuvimos celebrando la resurrección de Jesús y damos gracias a Dios por eso y por lo que está haciendo en medio de nosotros hoy en día todavía. Estuvimos aquí viernes por la noche, el sábado estuvimos en Mid Valley y estuvimos compartiendo con unas 500 personas ahí en un tipo drive-thru. Estuvimos compartiendo con ellos lo que significa la resurrección de Jesús. Y el domingo aquí tuvimos unos 40 bautismos en todos nuestros servicios. Esto es gracias a Dios que nos permitió hacer todo esto. Pudimos compartir con muchas personas, orar con ellas, hablarles del Señor y pudimos asistir a Perris. Fue una semana bastante ocupada, pero gracias a Dios también muy bendecida. Hoy continuamos con esta serie que hemos titulado Hacia el desierto y el mensaje de hoy está basado directamente del capítulo 18 de Éxodo, donde no solamente vamos a hablar de liderazgo de Moisés, pero también la necesidad que todos tenemos de ayuda. Cuando hablamos de esto, capítulo 18 es un pasaje interesante porque habla de la sobrevivencia del pueblo de Dios en el desierto, pero también nosotros necesitamos personas en nuestra vida que nos ayuden. De lo contrario terminaremos agotados y sobre todo es porque el plan de Dios no es para que hagamos las cosas por nosotros mismos o solos. Este no es el plan de Dios. Todos necesitamos ayuda. Entonces el tema del mensaje de hoy es evitando el agotamiento. Evitando el agotamiento. Este pasaje está en el capítulo 18 de Éxodo. Es un mensaje directo o un consejo directo de Jetro hacia Moisés. Y vamos a estar leyendo el capítulo mientras vamos a través de este mensaje. Así quiero invitarlos al capítulo 18 de Éxodo, versículos del 1 al 4. Dice: todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a los oídos de Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés: soy un extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Al empezar este capítulo 18, encontramos cómo Moisés tiene un encuentro nuevamente con Jetro en el desierto. Y si usted recuerda la historia, cuando empezamos esta serie del desierto y la historia de Moisés, hablamos de cómo Moisés huye de Egipto y llega a este pozo, se encuentra con las hijas de Jetro, la salva de los pastores, y entonces él finalmente se casa con una de ellas, ¿verdad? Y es como él vive por muchos años en el desierto. Se cree que unos 40 años Moisés vivió en el desierto en la tierra de Madián. Y este pasaje, vamos a estar viendo más adelante el contexto de todo lo que está pasando, pero Jetro, el suegro de Moisés, dice que escuchó lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo, cómo Dios los había ayudado, cómo los había salvado, la grandeza de Dios a través de Moisés y lo que Dios hizo, se hizo conocer alrededor de los pueblos de donde Israel estaba. Recordemos que habían pasado el Mar Rojo y, como hablamos las últimas 2 semanas, empezaron a tener encuentros con estas naciones y empezaron a escuchar lo que Dios había hecho por ellos. Y la gente empezó a interesarse. ¿Quién era esta nación?
cosas como esta. Entonces Jetro era el sacerdote de Madián, según dice la historia. Se cree que era un descendiente de Abraham. Se cree que hay una conexión con él, ¿verdad? No se dice mucho de él más que era un sacerdote. Y en realidad, algunos dicen, bueno, puede ser que haya sido un sacerdote, pudo haber sido un sacerdote que creía en Dios, o pudo haber sido un sacerdote de las tierras locales, ya que en ese tiempo habían muchas de estas cosas, habían muchas otras religiones alrededor de ellos. Algunos hasta han dicho y han especulado que quizás Jetro podía haber sido hasta cuñado de Moisés y no su suegro, ¿verdad? Son cosas que en la interpretación de cómo se lee podíamos entrar más detalladamente, pero hasta donde encontramos dice que se reconoce como que era suegro de Moisés. Si leemos el versículo 5 al 8 dice: Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro le había avisado: Yo, tu suegro Jetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Ahí está. Moisés tiene este encuentro con Jetro y empieza a contarle las grandezas de lo que Dios había hecho por ellos. Se cree que Moisés había enviado a sus hijos a la tierra de Madián cuando estaban pasando por las plagas de Egipto. Por eso es que encontramos aquí los nombres de los hijos y es primera vez que se escucha el nombre del segundo hijo de Moisés. Y entonces su suegro le dice: yo vengo a ti, ¿verdad? Podemos ver la relación que había entre ellos y cómo este hombre viene a ser una persona que lleno de sabiduría viene a ver a Moisés y termina siendo una bendición en su vida. Moisés había estado en Egipto, había conocido mucho de las leyes, pero este hombre, Jetro, la Biblia no dice mucho más de él, simplemente que era un sacerdote, pero que también había sido un pastor, o que era un pastor de muchas ovejas. Es más, encontramos que esa es la historia de Jetro, hasta que Moisés es llamado al monte Sinaí. Entonces, lo curioso de este pasaje es que no está exactamente en un orden cronológico. Se cree que este acontecimiento de capítulo 18 de Éxodo sucedió casi inmediatamente después de que el pueblo sale de Egipto. Pero no encontramos pues que es exactamente en el orden como lo leemos. Capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, cosas como esas. La Biblia no va siempre en orden cronológico. Pero lo que sí encontramos es cómo después de que Jetro escucha lo que Dios hace por su pueblo de Moisés, él glorifica a Dios con esto. Y creo que es una parte importante de este mensaje. Dios quiere glorificarse a través de lo que hace en nosotros para que mucha gente escuche y conozca quién es Él en realidad. Vamos a leer el capítulo 18, versículos 9 al 12. Jetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó: Alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor del faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Ahí está. Entonces, este pasaje es bastante interesante, porque Jetro entonces nos da a entender aquí que
no sabemos exactamente dónde estaba su corazón, su convicción con Dios, pero sí entendemos por lo que leemos que dijo que él reconoce que Dios estaba sobre todos los dioses. ¿Cómo lo salvó? Dice. ¿Cómo lo salvó del faraón? Y encontramos aquí que entra a la tienda de Moisés. Tienen un pequeño tiempo ahí entre ellos y empiezan a hablar de lo que Dios estaba haciendo con Israel, cómo los había librado. Y Jetro empieza a decir, bendito sea el Señor Jehová, que los libró de los egipcios y de la mano del faraón. Entonces, hay un momento especial ahí donde Moisés y Jetro, dice, tienen un tiempo para ofrecer sacrificio a Dios. Y no solamente él, sino también Aarón y todos los sacerdotes y ancianos que había en ese tiempo vinieron para comer con ellos delante de Dios. Parte interesante aquí es cómo encontramos la relación de Moisés con su suegro Jetro. Dice que se inclinó y lo besó. Esto dice mucho del corazón de Moisés, porque Moisés era un líder en este tiempo de 1,000,000 de personas. Sin embargo, honró a Jetro como su suegro, como un sacerdote quizás legítimo, no sé, de Dios, pero reconoció su liderazgo. Reconoció su liderazgo. Moisés no tenía el orgullo de decir yo soy el caudillo que sacó a Israel de Egipto, sino que se postra delante de su suegro. Qué bueno que Moisés no dejó esto en la ley y decir, esta es una ley que todos ustedes tienen que besar a su suegro. Pero era parte de la cortesía oriental y todavía se celebra esto en muchos lugares, donde se muestran afecto unos a otros de esta manera. Pero es una forma en realidad de cómo las personas que están en eminencia se muestran respeto, tal y como debe ser, ¿verdad? Y sobre todas las cosas es que él estaba hablando de lo que Dios había hecho. Moisés le dio un reporte exacto y honesto de lo que Dios había hecho en Egipto con el pueblo de Dios, cómo Dios los había librado. Y Jetro no tiene nada más que reconocer que el Señor está sobre todos los dioses. Y hemos hablado de esto las últimas semanas, que Dios hizo muchas cosas y Dios sigue haciendo cosas hoy en día para que la gente lo vea y lo conozca como Él es, el Dios sobre todos dioses, sobre todas las cosas. Cuando Él escuchó lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto, se maravilló y glorificó a Dios. Quiere decir que Egipto era una nación poderosa, todo el mundo sabía quién era el rey faraón, quién era este ejército poderoso. Y Jetro reconoce quién es Dios. Podemos hablar mucho de esto porque había naciones politeístas en este tiempo, ¿verdad? O sea que tenían muchos dioses. Los egipcios eran uno de ellos. Pero es como reconocer aquí, encontramos esto, ¿verdad? El monoteísmo que era en ese tiempo, casi no usamos esa palabra nosotros, pero el monoteísmo era que en ese tiempo la gente reconocía que habían dioses, pero que había un Dios supremo sobre todas las cosas. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, pero la gente tiene muchos dioses. Amén. Eso es un tema bastante profundo esto. Pero en esta mañana, quiero que apuntes esto en tus notas. Número 1, la bendición de otros en nuestra vida. La bendición de otros en nuestra vida. Jetro viene a ser una bendición en la vida de Moisés. Vino a ser una bendición en la vida de Moisés desde que Moisés huyó hacia el desierto. Y vino a ser un momento de bendición en la vida de Moisés ahora que está saliendo de Egipto y que va rumbo a la tierra prometida. Y esa es una realidad. Dios siempre pone personas en nuestra vida, porque siempre necesitaremos de otras personas en nuestra vida. Jetro está observando la actuación de Moisés, está observando cómo Moisés se comporta, está viendo lo que Dios hizo con él, ¿verdad? Y entonces Jetro viene aquí a ayudar a Moisés en una manera increíble. No solamente cuidó de sus hijos en ese tiempo que estuvo Moisés en Egipto y todas estas cosas, pero también
Jetro mira el trabajo diario de Moisés y entonces ofrece su consejo. Leamos lo que dice el verso 13 al 16. Al día siguiente, dice, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a mí a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí, para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Este pasaje es bastante interesante porque habla del trabajo y el liderazgo de Moisés. Moisés se sienta todos los días a juzgar al pueblo de Dios aquí, ¿verdad? Pero imagínate, ¿cuántas personas tenía Moisés alrededor de él con las cuales tenía que tratar? Asuntos, preguntas quizás. Habían cosas que habían que resolver entre el pueblo. 1 millón de personas. Es difícil pensar que no había problemas entre ellos. Muchas cosas estaban pasando. Y aparentemente solamente Moisés es el único en este tiempo que está haciendo este trabajo. No solamente como líder, sino como un juez entre la nación. Y su trabajo le tomaba, dice, desde la mañana hasta la noche, todos los días. Imagínate esto. Todos los días se sentó a juzgar al pueblo, dice Moisés. Y esto habla cosas como esas. Era una persona litigante ante problemas, como un juez se sentaba en medio de ellos o enfrente de ellos y hablaba las cosas que tenían que resolverse, asuntos. Aparte de eso, tenía que enseñar las leyes, la palabra de Dios. Era el que había recibido la instrucción de Dios. Y en los capítulos que vienen, las próximas semanas, vamos a estar hablando de los mandatos de Dios y las leyes y cosas como estas. Pero en realidad hasta este momento Moisés era el único que era capaz de resolver los problemas del pueblo y hacer una decisión justa entre los pleitos, entre los problemas, todo lo que pasaba dentro del pueblo de Israel. Pero también tenía la responsabilidad de enseñar al pueblo. O sea, tenía una carga muy grande Moisés, muy grande. Y entonces Jetro, al ver su trabajo, quiere ayudarle a Moisés y dice, creo que tienes que cambiar un poco tu enfoque de lo que estás haciendo. Vamos a leer el verso 17 al 20. Dice, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Entonces Jetro no solamente mira lo que Moisés está haciendo, pero lo mira y quiere darle un consejo de que lo que está haciendo, aunque está bien, es demasiado trabajo para él. Aunque está bien, tiene un trabajo muy grande porque este pueblo era numeroso. Y dice, es demasiado trabajo para ti, Moisés. No vas a poder hacerlo solo. Definitivamente no. Y esta parte es importante. Jetro da su consejo a Moisés porque él se preocupa de Moisés y de su vida, de su salud quizás, de todo lo que está pasando. Y no es que Moisés no era capaz de escuchar todo lo que estaba pasando, no es que no le importasen los asuntos, no es que no quisiera, ¿verdad? Pero es que Jetro quería que Moisés entendiera que habían asuntos que en realidad Moisés no tenía que tratar con ellos. Simplemente era demasiado tiempo, demasiado trabajo escuchar, imagínate, desde la mañana hasta la noche, todos los días, escuchar lo que estaba pasando en medio del pueblo. Era demasiado trabajo para Moisés. Era casi imposible que lo hiciera.
Era una forma en que Moisés estaba gastando sus energías cuando podría haber estado haciendo, otras cosas. Era quizás una manera muy imprudente de hacer el trabajo, es lo que quiso decir Jetro. Y es casi imposible pensar de que habían cosas que se estaban quedando atrás. Yo me imagina esto, desde la mañana hasta la noche. ¿Y qué tal los asuntos que no se arreglaban en un día? Tenían que pasarse al día siguiente. Y todos sabemos que hay asuntos que tardan más tiempo. Y quizás algunos tardaban más tiempo de lo necesario. No sé, ¿verdad? Es demasiado trabajo para ti, dijo. No podrás hacerlo tú solo. No. Lo que me gusta de esta parte, de este pasaje, es la actitud de Moisés al escuchar el consejo de Jetro. Si alguien sabía y era enseñable, era Moisés. Dios lo estaba moldeando de una manera increíble. Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer. Dios lo había sacado de Egipto la primera vez, lo mandó al desierto, lo puso en este lugar, en tierra de Madián, y luego lo regresa a Egipto, le enseña lo que tiene que hacer con el pueblo de Dios, y él obedece la voz del Señor. Y entonces no era difícil para Moisés escuchar consejo, mucho menos el consejo de Jetro. Moisés debía inclinarse a este consejo, porque la gente empezó a criticar de que Moisés no tenía tiempo para todos. Y la gente empezó a hablar cosas como esas. Había un problema con esto. Ahora, este es el pecado de los pastores y líderes. Es el pecado de todos los que están en ministerio. Porque es difícil. Y es difícil tratar con algunas cosas y lo entendemos. Y es difícil a veces confiar ciertas cosas a algunas personas. Y por eso es que muchas veces los líderes, pastores, terminan haciendo mucho trabajo. No es tanto porque no quieran delegar. Algunas veces sí, es normal y es natural que no quieren delegar cierto trabajo a algunas personas, pero a veces es también porque es difícil delegar ciertas cosas. Se necesita tener personas de confianza. Hay hombres y mujeres que necesitamos en la iglesia para hacer muchas de las cosas que se hacen, porque como líderes no seremos capaces de abarcar todas las necesidades del pueblo de Dios. Por eso en sus notas esta mañana, número 2, el conocimiento, consejo y amor son necesarios. El conocimiento, consejo y amor son necesarios. Jetro aparece en la vida de Moisés una vez más. No solamente se da cuenta de su trabajo, no solamente se da cuenta de lo que está haciendo, pero también le dice que debe orar y enseñarle al pueblo. Dice, si tú oyes mi voz, Moisés, y haces así, creo que te irá mejor. Pero no lo estaba imponiendo, lo estaba aconsejando nada más, ¿verdad? Este consejo era bueno. Muchas veces mucho consejo que viene a nosotros no es bueno. No toda la persona que te quiere aconsejar tiene conocimiento. Y lo más difícil es que no toda la persona que te quiere aconsejar tiene amor. Mucha gente quiere dar su opinión, pero no necesariamente es un consejo. Mucha gente quiere dar su opinión, pero es más una crítica que un consejo. Y cuando queremos aconsejar a alguien tenemos que recordar esto, que tenemos que tener conocimiento y amor para dar un consejo. Esto es necesario. Quiero aclarar esto. Me tengo que detener aquí. No todo consejo es bueno tampoco. No todas las personas, de verdad, no todas las personas tienen el conocimiento y el tacto para aconsejar. Y esto es cierto en muchas de nuestras congregaciones. Y es porque creo que la iglesia ha caído en esto y lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel en este tiempo, querían solamente escuchar el consejo de Moisés. En nuestros días, la gente solamente quiere escuchar el consejo del pastor, de nadie más, ¿verdad? Moisés tenía un trabajo muy grande. Tenía que orar por el pueblo de Dios. Tenía que orar para que Dios le diera sabiduría
para tratar estos temas. Tenía que ir delante de Dios para pedirle por el pueblo. Este era algo esencial que necesitaba hacer, orar por el pueblo. Y orar también para que Dios le diera la sabiduría para delegar ciertas cosas a otras personas para que le ayudaran con este trabajo. Debería someter todos los asuntos a Dios. Pero la oración también tenía que ser, Señor, manda personas que ayuden con este trabajo, ¿verdad? La otra cosa que él tenía que hacer era la enseñanza al pueblo, como dijimos antes. Moisés tenía que enseñar al pueblo las leyes, las ordenanzas de Dios. Tenía que predicarles, tenía que dirigirlos efectivamente y tenía que enseñar no solamente la palabra al pueblo, pero también tenía que enseñar a otros para ser líderes. Y Dios más adelante le pide a Moisés que entrene a un joven llamado Josué a ser un líder y a ser el próximo líder del pueblo de Israel. Pero no solamente eso, sino que también tenía que entrenar a otras personas. Y ahí es donde las cosas se ponen difíciles en nuestros días. Cuando la gente dice, pastor, yo quiero que ore por mí. Pastor, enséñeme. O esto solamente se lo puedo decir al pastor. Ahí se pone difícil la cosa. Imagínate esto, 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas Moisés tenía que tratar con los asuntos de todos ellos. Y si todos ellos pensaban así, el único que puede resolver mis problemas es Moisés. No, Moisés iba a acabar, iba a morir de un ataque al corazón, en realidad, con tanto problema, ¿verdad? Era necesario que el pueblo conociera la palabra de Dios. Era necesario que el pueblo creciera también. Y entonces muchos de los asuntos quizás ni siquiera hubieran sido problemas o se hubieran resuelto solos. Pero el pueblo conocería la palabra de Dios, escucharía la palabra del Señor y la pondría en práctica. Y podrían tener la capacidad de resolver muchos problemas entre ellos, en vez de tener a Moisés haciéndolo todo. Y aquí está otra parte. Al entender ellos la palabra de Dios, podrían entender por qué Moisés iba a delegar a otras personas. Esto se trata también de hoy día, lo mismo con nosotros. ¿Cómo hacemos el trabajo hoy en día en la obra de Dios? Aquí vemos una cosa. El Dios de Israel es conocido como el líder máximo de Moisés. Dios debe ser reconocido como líder máximo dentro de la iglesia. Y después Dios pone personas a cargo, líderes. Y el líder entonces se encarga de tener la ayuda con otras personas, porque él no podía hacer el trabajo por sí mismo, no podía hacerlo absolutamente todo. El líder tiene muchas otras responsabilidades, como la oración, la enseñanza, ¿verdad? Pero imagínate si todas las cosas las vamos a traer al pastor de la iglesia. Imagínate yo como líder de este servicio en español, trajera todos los asuntos y problemas a mi pastor, que es líder de miles de personas. Entonces no estoy haciendo tampoco mi trabajo como líder, porque se me ha delegado a hacer algo. Y yo como líder tengo que delegar ciertos asuntos a otras personas. Y así es como la cosa trabaja. El líder debe seleccionar y tiene la autoridad de escoger a otros para que le ayuden con el trabajo. Tal y como Jetro se lo dice a Moisés, como se hace aquí en la iglesia también. El pueblo tiene un rol o tiene un papel definitivo, pero los líderes tienen un papel definitivo también dentro de la iglesia. Entonces el pastor cristiano tiene mucho parecido a Moisés, ¿verdad? Tiene mucho parecido a Moisés. No solamente enseña al pueblo de Dios, también intercede por ellos, pero también se preocupa de capacitar a otras personas. En el libro de Hechos, capítulo 6, habla de esto, cómo dice que la iglesia estaba creciendo y que algunos criticaron de que las viudas eran descuidadas. Léelo, Hechos 6.
Y entonces dice, no es justo que los apóstoles descuiden la palabra de Dios y la oración por tratar con las viudas. Y entonces encontramos que ahí por primera vez escogen a los diáconos, ¿verdad? Que diácono en realidad es un líder y ellos pueden seguir predicando la palabra de Dios con efectividad. Este es el consejo que Jetro le da. Este es el consejo que Jetro le da a Moisés. Éxodo 18, 21 al 23. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo. Escucha esto. Atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. Me gusta esta versión. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Ahí está. Jetro le está hablando de la responsabilidad que él tiene, pero también la responsabilidad que él tiene de levantar otros líderes para que le ayuden con este trabajo. Está muy claro. Para resolver ciertos asuntos. Para que Moisés no tuviera que tratar con todas las cosas, dice. Escoge dentro de ti y le da las características. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Está claro. Y ponlos por grupos, por millares, por cientos, por 50, por 10, dice. Y así vas a alivianar, y así vas a alivianar tu carga. Entonces, la pregunta es, ¿podría ponerse a cualquier persona sobre todo asunto? No. Tenía que ser capaz de reconocer, y el líder es capaz de reconocer a una persona que tiene la capacidad. Es muy claro cuando se ven las virtudes de una persona. Jetro se lo dice. ¿Cómo deben ser estos varones? Gente de verdad. Y entonces le dice que tiene que delegar, Estas son cosas particulares que tenían estos hombres que eran capaces de hacer esto. Y se lo da claramente. Eran hombres capaces, eran temerosos de Dios, gente que amaba la verdad y gente que aborrecía las ganancias mal habidas. Esas son las características que Jetro le da, ¿verdad? Entonces, tenía que levantar siervos, líderes nuevos, pero tenían que ser con estas características. Pablo da el mismo consejo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Le dice a Timoteo, delante de muchos testigos, dice, te encargo esto, que haya hombres fieles, idóneos para enseñar a otros también. Y en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, versos 1 al 7, quiero leértelo en esta mañana. Fíjate lo que Pablo aconseja a Timoteo. Dice, se dice y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Mira, interesante pasaje. Pablo está hablando de la descripción de una persona. En el tiempo de Timoteo, dice, estas son las personas que anhelan ministerio, estos son los requisitos. Está muy claro, muy claro. Y me gusta lo que dice.
Si alguien no puede gobernar su propia familia, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Bastante claro. Entonces, por eso Jetro dice a Moisés, debes delegar y todo asunto difícil van a traerlo a ti, pero lo demás lo pueden tratar ellos. Tu trabajo va a ser exactamente ese, supervisar y liderar a estas personas, delegar. No le estaba diciendo que abandonara completamente todo, sino le estaba diciendo, debe liderar bien. Y entonces vas a tener otros resultados, quiso decirlo. Número 3, en esta mañana. El resultado de escuchar y obedecer. El resultado de escuchar y obedecer. Jetro le dice a Moisés, si haces esto, Moisés, y si Dios te lo manda, vas a poder aguantar como leímos, vas a poder sostenerte. El pueblo va a poder seguir a su casa en paz. En otras palabras, vas a poder ver cómo Dios actúa dentro del pueblo y cómo Dios lo hace, ¿verdad? Dios te va a ayudar con esta comunidad de Israel. Podríamos decir mucho de esto. Esta es una enseñanza de liderazgo, de administración, de todo eso, ¿verdad? Pero en realidad lo que quería decir Jetro era, Moisés, enfócate en lo importante. Enfócate en lo importante. Y qué bueno que hay personas que nos dan consejos como estos. Porque déjame decirte que para estar ocupado, uno se ocupa muy rápidamente. En el ministerio uno se ocupa muy rápidamente. Lo que nadie ve, lo que la gente no ve en la televisión, lo que la gente no ve dentro del servicio, hay mucho trabajo que hacer. Y nadie lo ve, pero es bastante trabajo, ¿verdad? Y qué buen consejo el que nos está dando aquí. No vas a poder hacerlo tú solo. No vas a poder hacerlo solo, Moisés. Necesitas hacerlo. Y la recompensa va a ser ver al pueblo que recibe buen consejo, que sus asuntos son tratados bien, ¿verdad? Este era un buen método para resolver los asuntos del pueblo de Israel. Esta era una forma efectiva de hacerlo. De lo contrario, podría haber caído en algo muy difícil. Palabras duras, mal consejo, gente quejándose de que no eran tratadas bien, ¿verdad? Jesús habló mucho de estas cosas, de cómo debía ser nuestra relación con unos y otros. Y habla también, ¿verdad?, de que tratemos nuestros asuntos incluso antes de llegar a la casa de Dios. Está hablando de la parte que nosotros como iglesia hacemos. Pero la realidad es que no todos hacemos ese trabajo. Pero esperamos que el líder haga mucho trabajo por nosotros. Mucho trabajo por nosotros. Versos 24 y 27 del mismo capítulo 18 dice: Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo. Atendió los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Moisés hace caso del consejo de Jetro. ¿Te acuerdas cuando dijimos al principio que hay personas que son una bendición en nuestra vida? Jetro hace lo que tenía que hacer, dio el consejo. Y Moisés hace eso exactamente. Puso gente sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10 y juzgaban al pueblo y solamente los asuntos difíciles los traían a él. Y entonces Jetro se va a su tierra, ¿verdad? Él escuchó a través de Jetro el consejo de lo que necesitaba hacer. Pero en realidad creo que era Dios a través de Jetro diciéndole lo que debía hacer. Siguió ese consejo, lo que le ayudó a tener un ministerio mucho más efectivo. En el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 20 dice esto: escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Llegarás a ser sabio. Hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios y muchas de estas vienen por el consejo de alguien. Y qué bueno que Dios tiene personas a nuestro lado. Yo doy gracias a Dios por las personas que Él ha puesto a mi lado.
de verdad. Yo puedo ver este pasaje exactamente aquí, como dice, Moisés puso personas sobre cientos, sobre miles, sobre 50, sobre 10. Y yo puedo ver nuestro ministerio, cómo Dios ha puesto personas aquí sobre miles, literalmente sobre miles, sobre 50, sobre 100, sobre 10. Y es efectivo, es efectivo. Esto era bueno para Moisés y es bueno para nosotros, personas que nos ayuden. Moisés escoge líderes que le ayudaron con esto. Y doy gracias a Dios por las personas que hay en nuestra iglesia, que nos ayudan. Yo personalmente doy gracias a Dios por las personas que me ayudan semana a semana, por nuestros voluntarios, por gente que nos ayuda a enseñar, por gente que nos ayuda a cuidar, de cientos, de 50 o de 10, por gente que nos ayuda a cuidar aquí en la iglesia por miles, ¿verdad? Era una forma efectiva la que Dios le estaba diciendo a Moisés de cómo cuidar a su pueblo. Y es una forma efectiva de cómo cuidar al pueblo hoy en día también. ¿Necesitaban resolver algunos asuntos? Sí, pero no tenía que hacerlos todo Moisés, como tampoco tiene que hacerlos todo el líder o el pastor. Hay cosas que la gente puede ayudarnos a hacer, ¿verdad? Solamente se trata de delegar a muchas personas. Entonces, cuando leemos capítulo 18 de Éxodo, ¿qué podemos aprender de esto? Que hay mucho trabajo que hacer y que necesitamos mucha gente que nos ayude a hacer el trabajo, la obra de Dios. Necesitamos personas que tengan esas características. Gente que ame a Dios, gente que ame la verdad, gente que no tenga nada que esconder, gente que nos ayude con ciertos grupos de personas. Y cuando lo transferimos o lo convertimos al tiempo de hoy, podemos ver que los pastores son líderes de congregaciones, miles, o puede ser pastores de cientos, pero hay ministros o ministerios también que nos ayudan a cuidar de cientos o 50. Y hay líderes también de grupos pequeños que pueden cuidar de 10 personas, 12 personas, 8 personas, no sé, ¿verdad? De todo esto necesitamos en la obra de Dios. De lo contrario terminaremos agotados. El famoso predicador Moody dijo esto, y con eso termino. Es mejor el poner a 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres. Está muy claro. Dios quiere que la iglesia avance, pero necesitamos mucha ayuda, mucha ayuda. No solamente en nuestra iglesia local, quizás en tu iglesia, pero dile a Dios que te ponga en el lugar correcto. Si eres un líder, que te mande las personas correctas, y Dios lo va a hacer. Puedo decir por experiencia hoy, estamos en este lugar, pero cuando empezamos hace algunos casi 6 años atrás, que éramos 3, 4 familias, nuestra oración fue, Señor, envía a las personas correctas. Y Dios ha sido fiel. Ahora no solamente nos ha permitido estar aquí, pero nos ha permitido abrir una obra nueva y Dios nos ha mandado a las personas. Pero esto es un trabajo en equipo y se requiere un corazón también que esté atento a la voz de Dios. Yo quiero orar por nosotros en esta mañana. Que Dios nos ayude con todo el trabajo que tenemos que hacer para que la obra continúe hacia adelante. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos y oramos, Señor, en esta mañana, que tú nos ayudes. Como líderes, Señor, ayúdanos a capacitar a más personas. Como líderes de grupos más pequeños, ayúdanos a ser personas que demos consejos sabios, tratar con los pequeños asuntos. Como tu iglesia, ayúdanos a aprender de tu palabra para resolver muchos de esos asuntos antes de llegar a la iglesia. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu sabiduría. Y también necesitamos muchas personas así. Gracias por las personas que pones a nuestro alrededor. Yo te doy gracias por las personas que has puesto a mi alrededor, que pueden dedicar horas para ayudarnos, Señor, y que pueden dedicar horas para aconsejarnos, y que pueden dedicar horas para servir. Oro y pido una bendición para ellos. Bendícelos, Señor. Que tu palabra, Señor, haga el efecto en nuestras vidas.
para que como Moisés seamos obedientes no solamente a tu voz, obedientes al consejo, obedientes, Señor, a aquello que tú nos estás mandando a hacer. Y muchos que están escuchando en esta mañana, quizás están batallando, quizás están dudando si pueden servir, Señor. Te pido que les ayudes para que también en el corazón de ellos haya el deseo de servir, pero también de ser personas enseñables. Todo por el bien de la iglesia, Señor. Oro en esta mañana por las ofrendas, los diezmos. Te pido que los bendigas, los multipliques. Provee, Señor, para el dador alegre y todos y aquellos que ayudan a esta obra, Señor. Gracias por la labor maravillosa que nos permites hacer desde este lugar. Todo gracias a mis hermanos que apoyan la obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Iglesia, espero que Dios continúe bendiciendo sus vidas y continúe hablando a ustedes a través de este libro de Éxodo. Que tengan una excelente semana. Vamos a escuchar un canto más y esperamos verlos aquí la próxima semana. Que Dios los bendiga.
cree en el poder de Jesucristo, iglesia, en su nombre que es por sobre todo nombre. Si esta fue tu primera vez con nosotros, nos da mucho gusto de que nos hayas acompañado. Por favor, no se vaya sin antes llenarnos una tarjeta de conexión. Queremos poder conocerle y enviarle un poco de información sobre nuestra iglesia. Y de igual manera queremos orar por las peticiones en esta mañana. Así que si usted necesita oración por algo, por favor envíenos también sus peticiones para orar juntos por ellas. Les amamos, iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.